ONG de los Privados de Libertad y sus familias, y nos trae la información. Buenas tardes, Alejandro, adelante nuevamente con la información. Lo hemos dicho ya, sin duda las medidas que interpuso el Ministerio de Justicia respecto a los privados de libertad pues ha traído diferentes reacciones, principalmente por supuesto en los principales involucrados, los privados de libertad, pero también en sus familias, quienes se ven afectadas también por esta medida. Precisamente nos encontramos con don Rafael, el presidente de la ONG de ayuda a los privados de libertad y sus familias, y vamos a conversar con él porque precisamente se han estado organizando las familias y los privados de libertad para motivar algunas manifestaciones dentro de los centros penales y también fuera de ellos en oposición a estas medidas. Bienvenido, don Rafael, a Noticias Trivisión. Quisiera comenzar preguntándole, porque ya conocemos las medidas, lo que se interpuso y se dispuso ayer por parte del ministro de Justicia, pero ¿qué impacto tienen estas medidas realmente en los privados de libertad directamente y también, por supuesto, en sus familias que están involucradas en todo este proceso? Claro, bueno, el impacto ha sido garrafal, ¿verdad? Tenemos la población privada de libertad siendo un poco más suprimida por estas directrices del Ministerio de Justicia, apoyadas como por el gobierno central. El impacto ha sido mucho. Los privados de libertad desean manifestarse a partir del lunes con huelgas de hambre masivas en todas las cárceles del país. Estamos hablando de un poco más de 18,000 privados de libertad que estarían uniéndose a esta huelga de hambre, más cientos de familias que van a estar a las afueras de las cárceles manifestándose por esta situación, al igual que a las afueras de Casa Presidencial y del Ministerio de Justicia y Paz. Es una situación bastante caótica porque el complejo penitenciario La Reforma ya no se llama La Reforma, ahora se llama la Unidad de Máxima Seguridad. De la noche a la mañana convirtieron esta prisión, que es la más grande del país, en máxima seguridad, uniendo todos los ámbitos y pabellones a máxima seguridad. Antes habían 3.500 privados de libertad, ahorita en la actualidad hay casi 6.000 con todos los traslados que se están haciendo. Entonces, el hacinamiento carcelario antes era del 200%. Que es caótico, ahora supera el 200%, porque en espacios de 100 personas hay 300, en espacios de 400 hay 1.200, entonces el privado de libertad se le violenta el derecho propio y el derecho humano de descontar su sentencia en un lugar que no hay hacinamiento. Entonces hay privados de libertad en este momento que están durmiendo al lado de las cloacas sanitarias, donde el privado de libertad está haciendo sus necesidades y otro está durmiendo al lado, violentando el derecho humano del privado de libertad a poder descontar su sentencia en un lugar sin que esté sin hacinamiento. Don Rafael, usted toca un tema que es importantísimo y que ha surgido a raíz de esto la discusión sobre el tema de los derechos. Se ha hablado y muchísimo sobre cuáles son los derechos que tiene un privado de libertad y cómo estas medidas podrían poner esos derechos en tela de duda. Yo le pregunto directamente, licenciado, ¿cuáles son esos derechos que se estarían violentando, que se le están violentando a los privados de libertad al momento de interponer estas medidas? Claro. Bueno, los derechos de los privados de libertad son los mismos derechos que tiene usted como ciudadano costarricense, que tiene el presidente de la República, que tiene un diputado, un magistrado, porque la Constitución política lo cobija. La Constitución política es para todos los costarricenses, estemos en la cárcel o estemos libres. Entonces los derechos de los privados de libertad son los mismos que tiene usted. El único derecho que perdió fue el libre tránsito por estar cumpliendo una condena en la cárcel. Pero esos derechos fundamentales y esos derechos humanos se vienen a verse violentados por estas normativas que se quieren implementar en el sistema penitenciario costarricense como si estuviéramos en las cárceles de El Salvador. Licenciado, pero perdón que le interrumpa ahí, pero hablemos de derechos, porque a ver, la palabra derechos, por ejemplo, y hablando de la Constitución política, es sumamente amplio. Por ejemplo, el derecho a la vida, un derecho fundamental estipulado en esa Constitución política, ese derecho, por ejemplo, no se está tocando. ¿Qué derecho específicamente considera usted que se está violentando? Hablemos, no sé, el derecho que tiene un ciudadano de vivir dignamente, por ejemplo, o cuáles son los derechos específicos que usted dice y los familiares reclaman se están violentando con estas medidas. Bueno, todo privado de libertad tiene derecho, ¿verdad?,
a una reclusión pacífica, sin que sea torturado o golpeado por la policía penitenciaria. Entonces, ese derecho que usted dice que no se ha violentado, el derecho a la vida, se puede violentar en cualquier momento. Porque la semana pasada se agredió a un privado de libertad por parte de la policía penitenciaria hasta asesinarlo. Y eso, ¿verdad?, son cosas que no salen a la luz pública y ya están las denuncias presentadas. Entonces, ¿cuál es el derecho que se le está violentando al privado de libertad? El derecho a poder tener una libre expresión en prisión y poder denunciar lo que está sucediendo. Ahorita en este momento, si un privado de libertad lo golpean o le violentaron un derecho humano, que es poder tener una visita conyugal, y desea presentar un incidente de queja ante el juzgado de ejecución de la pena, la policía penitenciaria no le permite sacar el documento, ni a él ni a la familia, con tal que no presenten la denuncia. Eso es violentarle un derecho fundamental al privado de libertad. Prohibirle al privado de libertad que no tenga una cama donde dormir y que tenga que dormir en el suelo, en una espuma, húmedo, el piso, y en un baño a la par de las cloacas, eso es violentar sus derechos humanos. Entonces vamos enfocados en esto. Esta situación de las directrices viene a violentar y a oprimir a la población privada de libertad, porque todo privado de libertad tiene derecho a poder estar en una visita conyugal con su esposa. Perdona que me interrumpa ahí. ¿Quién estipula este derecho? ¿Dónde está? Porque al principio usted empezó hablando de los derechos fundamentales de la Constitución, que lo cobijan, que están en la Constitución política. Pero ¿quién o dónde está estipulado que tienen derecho, ahí no sé, en un tratado de convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Quién lo estipuló que los privados de libertad tienen derecho, por ejemplo, a una visita íntima? En Costa Rica existe el reglamento técnico penitenciario y existe el reglamento de derechos y deberes de los privados de libertad. Tanto en el reglamento de derechos y deberes de los privados de libertad como en el reglamento técnico penitenciario se autoriza que el privado de libertad pueda tener visita íntima con su pareja sentimental, sea su esposa o su cónyuge. Ahora, con estas medidas, están obligando que la novia del privado de libertad o su pareja sentimental ya no pueda ingresar a la cárcel porque no están casados, entonces no puede tener la visita conyugal. Se está estropeando el núcleo familiar de un privado de libertad con su esposa porque ya no, como no están casados, no puede darle la visita conyugal. Cuando el reglamento técnico penitenciario, creado hace 30 años por la Asamblea Legislativa, indicó que todo privado de libertad tiene ese derecho propio a tener visita íntima. Igualmente en el reglamento de derechos y deberes de los privados de libertad, reglamentos y normas que el televidente y la prensa desconocen. A eso iba, y por eso queremos aclarar de alguna forma, don Rafael, esas dudas, porque de pronto la gente no sabe que eso está reglamentado, está en nuestra legislación, que un privado de libertad tenga ese tipo de derechos. Quisiera preguntarle también, y el tiempo nos gana un poco, don Rafael, si estas medidas usted considera que están de alguna forma influenciadas por la relación que ha tenido el ministro de Justicia, Gerald Campos, en sus visitas y cercanías con el gobierno de El Salvador, donde es conocido por todo el mundo que su régimen penitenciario es completamente reclusivo y ha sido incluso en algunas oportunidades cuestionado, pero que definitivamente, por ejemplo, el tema de visita íntima no existe, el tema de otros derechos que pueden tener los privados de libertad no son o no están al alcance de ellos. Se está influenciando muchísimo y se quiere formar una especie de SECOT en Costa Rica. Definitivamente, el gobierno de Costa Rica junto con el gobierno de El Salvador se han confabulado, por decirle así, para implementar lo que se está viviendo en el sistema penitenciario de El Salvador, en el sistema penitenciario de Costa Rica. Pero sucede algo muy importante: no se puede implementar lo que está pasando en El Salvador en Costa Rica, porque la legislación no lo permite, la Constitución no lo permite. Para eso tendría que llegar un presidente con toda la Asamblea Legislativa a cambiar la Constitución política. Entonces en Costa Rica no se puede tener a un privado de libertad durmiendo sin una espuma y sin una cobija, como lo hacen en El Salvador, que los tienen peor que un animal, encerrados en una jaula sin ninguna condición humana. Entonces le pregunto, ¿estaría de acuerdo usted o no en la construcción de una especie de megacárcel en nuestro país? Perfectamente puedo estar de acuerdo, como presidente de esta ONG, a que se construya la cárcel, pero bajo las normas y estándares de los derechos humanos de los privados de libertad.
Finalmente, hay toda una discusión de quiénes están, cuáles privados de libertad se están trasladando a estos supuestos nuevos módulos de máxima seguridad y sobre todo cuáles son los criterios técnicos que se están aplicando. Le pregunto en su conocimiento y de pronto algunos de los asociados a la ONG están viviendo el hecho de que se estén trasladando a estos módulos de máxima seguridad sin el criterio técnico para poder estar ahí. Hablo de que, y esto lo digo abiertamente, lo comenté hoy en la mañana, de hecho, una reunión que tuvimos en redacción. A ver, privado de libertad no solamente está el de crimen organizado, hay muchísimos delitos tipificados en nuestra ley que podrían llevar a una persona a la cárcel y no todos son esos famosos criminales violentos que la gente tiende a asociar con el tema de la cárcel. Entonces, ¿se está trasladando estos módulos personas sin criterio técnico para estar ahí? Bueno, en primer lugar, no son módulos nuevos, son módulos que tienen 40 o 50 años de construcción, que las paredes están agrietadas y no están en condición para recibir personas, pero los están metiendo ahí. Entonces, el ministro dijo, vamos a trasladar privados de libertad con perfil alto. ¿Qué es un perfil alto? Un sicario, el jefe del crimen organizado que está en la cárcel. Entonces, estaba en la cárcel de Punta Arenas, va a ser trasladado a la unidad de máxima seguridad. Pero se están tomando todos los perfiles juntos. Hay privados de libertad que fueron trasladados con una condena de 4 años por robo agravado, por robarse unos atunes en un supermercado. Los trasladaron de la cárcel de Punta Arenas a máxima seguridad. Trasladan privados de libertad con sentencias muy bajas y con delitos muy comunes, muy diferente a lo que dijo el ministro. Entonces, lo que están haciendo los directores y las directrices de las cárceles es cumpliendo la orden, llenando los 2.000 espacios con todos los privados de libertad que puedan trasladar sin importar su perfil criminal. Aquí voy a hacer otra pregunta, ya sé que dije que era la última, pero usted que conoce el sistema penitenciario por dentro, incluso la reforma, y he sabido también que, por ejemplo, estratégicamente, siempre, adaptación social siempre ha, por ejemplo, en temas de crimen organizado, no concentrado siempre a los líderes, digamos, de estas organizaciones o criminales de alto perfil peligrosos, los han distribuido incluso en cárceles de todo el país por el tema de que, por ejemplo, una banda no puede verse con la otra. ¿Está preparado ese espacio de la reforma y ese espacio que se adaptó de máxima seguridad? Uno, para garantizar que verdaderamente sea máxima seguridad y no se está poniendo en peligro al momento de concentrar a tantos criminales de ese supuesto alto perfil en un espacio que de pronto hace 40 años, como bien usted lo indica, tal vez nunca se pensó para eso. Claro, es algo muy peligroso lo que usted está consultando y algo muy peligroso lo que está sucediendo ahorita en lo que es la unidad de máxima seguridad, que era el complejo penitenciario de la Reforma. Se están uniendo todos los líderes, se están ingresando a pabellones revueltos, todos los líderes de bandas de crimen organizado, sicarios y bandas contrarias en un mismo pabellón. Entonces vienen enfrentamientos entre las bandas dentro de la cárcel, vienen asesinatos, vienen situaciones violentas que se extraen fuera de la cárcel, porque entonces ya el jefe, el crimen organizado, para desquitarse con su enemigo, manda a asesinar o a balear a un familiar que está afuera. Entonces esta situación no la pudo ver el gobierno, nada más comenzaron a trasladar gente sin saber que el sistema penitenciario se está convirtiendo en una bomba de tiempo que le va a explotar en la cara a todos los costarricenses. Bien, muchísimas gracias, don Rafael, por ese tiempo y ese criterio. Estaremos dándole seguimiento porque ya lo informó don Rafael, a partir de este próximo lunes 28 de abril, los privados de libertad comenzarán esta manifestación y sus familias fuera de los centros penales, también en Casa Presidencial y en el Ministerio de Justicia y Paz, pues habrá movimiento de familiares de privados de libertad, pues que se mostrarán su oposición a estas medidas interpuestas por el ministro Gerald Campos y su cartera de justicia. Este es un reporte de Alejandro Urbina para Noticias Trivisión. Ustedes continúan con más en el estudio. Gracias, Alejandro, por la información. Y siempre con este mismo tema, ¿qué opinan los periodistas de Noticias Trivisión sobre los cambios anunciados